Gracias. Muy bien, entonces seguimos. Y de hecho tiene como que bastante, está bien, súper hilvanado este módulo de glaucoma. Entonces decimos, oye, ¿tomar la presión intraocular es más importante que evaluar? No, desde luego una persona que tiene sospecha de glaucoma tiene que ser evaluada recurrentemente. Cuanto menos intensa es digamos, la sospecha o el riesgo de desarrollo de glaucoma, más espaciadamente se puede hacer. Pero definitivamente tomar la presión intraocular es algo fundamental, ¿sí? Porque ahí está la base patogénica del glaucoma. Sabemos que hay factores no relacionados a la presión intraocular, pero no podemos hacer mucho por ello. Desde luego podemos mejorar el estado de salud de la persona, identificar algunos factores de riesgo que a lo mejor podrían mejorarse un poco, pero sí creo que el hecho de tener bien valorada la presión intraocular es algo que se empezó a disminuir su importancia con base en la confianza que se tiene en tan buenos elementos de diagnóstico y de monitorización. Sin embargo, ni todos los pacientes pueden monitorizarse con la frecuencia que queremos, por razones financieras, por razones de pandemia, por cualquier razón que ustedes puedan aducir, o inclusive porque no se solicita por los oftalmólogos, también esa es una razón importante. Pero bueno, la idea es poder darles este enfoque compartido de la metodología y de lo que llamamos perfil exhaustivo de la presión intraocular, que con que se haga, en mi opinión, una vez al año, cuando hacemos un ajuste de tratamiento, se puede lograr. Bueno, sabemos que no solamente es el nivel de presión intraocular, sino existe también la susceptibilidad que conlleva a cambios en las células de soporte, en el tejido de soporte, en la capilaridad y desde luego echando a andar mecanismos no solamente a nivel de los factores de crecimiento, de los factores tróficos a nivel del flujo axoplásmico en los axones o los cilindrojes de las neuronas, las células ganglionares concretamente que forman el nervio óptico, y sino también algunos cambios inflamatorios que hoy se han reconocido como muy importantes. Vuelvo no quiero ser autorreferencial, pero este algoritmo que me gustaría ponerlo a su disposición, de hecho está disponible en internet, es interesante porque es muy rápido de poder abordar, tiene algunas explicaciones, tiene pies de páginas y tiene referencias. Bueno, ustedes pueden ver ahí que en relación a la presión intraocular, hay evidencia que demuestra diferente importancia acerca de cuál es lo más importante. Un pico, que haya picos sobresalientes de presión, fluctuaciones amplias, ahora sabemos que hay fluctuaciones amplias que pueden durar más tiempo y que pueden fungir como un pico, o el promedio. Parece que apunta que primero serían los picos de presión y luego las fluctuaciones, sobre todo si son amplias, y por lo tanto tendríamos que hacer una medición ocasional, aunque sea en diferentes momentos del día, 3 o 4 veces al año, sería insuficiente para evaluar a una persona, por lo menos evaluar el riesgo que tiene, y tampoco podría ayudarnos a evaluar el impacto que tiene una determinada evaluación, una determinada intervención farmacológica, láser o inclusive quirúrgica, porque hay evidencia que muestra que algunos casos operados con tubo pueden tener fluctuaciones amplias en contraposición a los operados de trabeculectomía que parecen ser más, una vez que está funcionando bien su trabeculectomía, podrían estar resistiendo mucho más, de una manera mucho más sólida las fluctuaciones. Bueno, la otra manera es cómo podemos medir hacer esas evaluaciones. Bueno, ya había dicho cómo medir la presión intraocular, una persona que se ve 3 o 4 veces al año, pues preferentemente hacerlo en diferentes momentos del día, aunque también hay evidencia que sugiere que no necesariamente eso va a medir, va a expresar realmente lo que pasa en ese momento del día, mañana, mediodía y noche. Y por lo tanto, hacer algunas pruebas como hacer pruebas de diurnas nocturnas o pruebas de sobrecarga hídrica podrían ser una buena idea. Y bueno, además estaría el método con el que tuviéramos que hacerlo, dependiendo de las circunstancias, si es una campaña, si es una persona que acepta la tonometría de contacto, si es una persona que tiene una afectación de la superficie ocular o bien una irregularidad de la córnea, etcétera. Y afortunadamente tenemos una cantidad de alternativas, algunas muy a la mano, que pueden ser de bastante utilidad, ¿no? Independientemente de que el tonómetro de Goldman, la aplanación Goldman sigue siendo un estándar de oro para ello, pero no debemos de soslayar la importancia de las subestimaciones o sobreestimaciones que puede causar el radio de curvatura, el grosor de la córnea, la viscosidad, la elasticidad de la córnea, entre otras. Muy bien, entonces sabemos que hay una relación cercana entre las fluctuaciones y la duración de la fluctuación y el efecto que tiene sobre el deterioro del campo visual. Esta es una evidencia, hay otras que apuntan a que
que la fluctuación pudiera no ser tan importante como sí el pico de hipertensión, pero de alguna manera si no medimos la presión varias veces podríamos no estar en la capacidad de identificar un pico o una fluctuación amplia. Muy bien. También aquí pongo a su consideración estas dos tipos de evidencias, una que nos habla de diferentes alternativas para medir la presión intraocular y desde luego como en tiempos de pandemia se puede transmitir el virus de COVID-19 o cualquier otro virus a través de los métodos que utilizamos. Bueno, entonces vamos a hablar de esta parte ya pasamos. Entonces, la prueba de sobrecarga hídrica. La prueba de sobrecarga hídrica por algún momento se pensó que pues era para diagnosticar glaucoma, aquellos que tenían a diagnosticar tempranamente glaucoma, y se rescató hace una década y se identificó que podía ser una herramienta, si no perfecta, sí bastante útil para poder identificar a aquellas personas que aparentemente tenían un buen control de la presión, pero que venían deteriorándose, o aquellas personas con elevado riesgo de deterioro, como serían aquellas personas con glaucoma avanzado o terminal, o personas con glaucoma juvenil en las que las fluctuaciones suelen ser muy amplias. Entonces, yo siendo un escéptico de la prueba de sobrecarga hídrica, me puse a revisar la literatura, empecé a utilizar un poco utilizar en algunos casos. Y hoy sistemáticamente en el perfil exhaustivo que voy a compartir con ustedes, voy a decir exactamente cómo funciona. Para los que no han hecho prueba de sobrecarga hídrica, normalmente un protocolo normal es pedirle a la persona que llegue normalmente hay que ser muy sistemáticos, traten de que sean en la mañana, ¿sí? O en la mañana, media mañana, con 2 horas de ayuno. Algunos dicen 2 horas de ayuno de líquido, preferiblemente decir 2 horas de ayuno, y que cada paciente traiga 1 litro de agua natural, sin gas, sin sabor. Luego se toma la presión intraocular basal, se puede hacer con cualquier método, nosotros lo hacemos con el analizador de respuesta ocular por una razón solo de practicidad, pero puede ser con Goldman. Y después de la sobrecarga hídrica, es decir, se le pide a la persona que se tome en 3 a 5 minutos ese litro completo de agua, se le mide la presión a los 15, a los 30, a los 45 y a los 60 minutos. Algunos omiten la medición de los 60 minutos cuando ya bajó la de los 45 minutos, nosotros siempre la acabamos. Y resulta una prueba normal cuando rebasa el 30% en comparación con la basal, cuando sube 6 milímetros de mercurio o más, o cuando en esta subida de la presión, porque al ser una prueba provocadora sube la presión, se generaría una llegada a la presión fuera de la presión intraocularmente. El otro elemento con el que quiero conectarlo de la decepción de la presión, la determinación exhaustiva de la presión intraocular sería el de la tonometría de 24 horas. Nosotros le hemos agregado el elemento del iCare Home porque se nos hace una forma práctica, amigable. Cuando a una persona le cuesta trabajo moverse con la tecnología, a veces preferimos hacer solo la prueba de sobrecarga hídrica o pedimos a la ayuda de algún familiar, hija, sobrina, etcétera, que pueda ayudarle, pero en general es bastante amigable y la presión intraocular se mide en cada tiempo que uno quiere, ¿no? En este caso casi siempre lo hacemos cada 3 horas porque nos interesa la medición de la noche y hicimos esta presentación en Arbo que nos ayudó a saber cuál de estas 2 elementos, prueba de sobrecarga hídrica y prueba y presión de 24 horas con iCare Home, nos ayuda a tomar decisiones. Parece que tomar las 24 horas la presión es más completa para ayudarnos a tomar decisiones. ¿Sí? Eso no quiere decir necesariamente que tenemos que validar la toma de decisiones solo basados en la presión intraocular, pero a veces podemos llegar demasiado tarde, sobre todo si yo creo que aquí ha pasado igual que en México. Doctor, ya por fin llegué después de la pandemia, ¿no? Y no pasaron 2 años, pasaron 4 o 5 años que las personas no llegaban, o sea, se les pegó su año, 2 años a los 2 años de la pandemia. Entonces, yo creo que ahí tendríamos que tener como una herramienta exhaustiva. Vean ustedes este caso de este paciente, que es un paciente que venimos de hace mucho tiempo y decimos, oye, está en buen control. A él le hicimos una prueba de 48 horas, ven ustedes todos los picos por arriba de la meta. Sí, nosotros luego mire, este paciente tenía un glaucoma avanzado en los 2 ojos, pero siempre, me regreso porque para completarles bien la historia, siempre tenía presiones debajo de 15 diciendo, bueno, pues está en meta. Es un hombre de 45 años con glaucoma avanzado y luego le hicimos una prueba de sobrecarga hídrica que fue normal, no sé si la tengo acá, y lo operamos del ojo izquierdo que tenía un glaucoma terminal.
y vean cómo está, vean ustedes abajo cómo está la línea en rojo, el izquierdo fue el que operamos, en azul es el derecho, y vean ustedes en azul cómo persistieron esos puntos. Decidimos también operarlo y se encuentra bien. Este paciente tenía prueba de sobrecarga hídrica normal. ¿Sí? Ven este otro, nosotros no lo hicimos, lo hicieron es un paciente que llegó con nosotros, pero que en Johns Hopkins le hicieron esta curva horaria, esta curva de una semana. Le pedían tomarse 4 veces al día la presión y vean los picos que tenía, ¿no? Entonces, realmente es una herramienta que puede utilizar bastante, se puede usar bastante bien. Además, tomar la presión intraocular con otros métodos de rebote permite hacerlo acostado, permite hacerlo en niños, en la escuela, no necesariamente el médico, puede ser un auxiliar técnico, puede utilizarse en el quirófano para establecer en qué momento el egreso es adecuado, etcétera, ¿no? En fin, consideramos que medir la presión intraocular es algo que no debe soslayarse. Desde luego no lo podemos poner por arriba de evaluar de manera juiciosa esta parte de nuestra función en nuestra estructura. Muy bien, entonces concluiríamos, bueno, desde luego es multidimensional el manejo del paciente que tiene glaucoma o predisposición al glaucoma, pero también es compleja el tema de la medición de la presión intraocular, no nos deja ver tan fácilmente y tendremos que tener que usar varias estrategias. Muy bien, gonioscopía. Muy bien, recomendaciones prácticas. De repente, oye, pues, curso del 2022, saliendo de pandemia, ¿cómo que gonioscopía? Bueno, cuando me dicen gonioscopía, yo digo, gonioscopía es una de las destrezas clínicas más difíciles de evaluar. Es supremamente importante. ¿Por qué? Porque hoy seguimos teniendo, una vez que identificamos a alguien que tiene sospecha de glaucoma, sí, una vez que estamos tratando de discernir si tiene o no glaucoma a través de los medios que ya usamos y si tiene o no riesgos, de los que vamos a hablar también, la siguiente pregunta importantísima que tenemos que decirnos hoy ¿es de ángulo abierto o de ángulo cerrado? Y es importantísimo porque constantemente nos llega, y creo que a todos nos ha pasado, personas que tienen un diagnóstico de glaucoma de ángulo abierto y está claramente estrecha la cámara, es decir, no se ha desarrollado por algunas razones la sensibilidad de lo que es estrecho, y mucho menos cuando una cámara no es tan estrecha, sí que podría significar como un mayor reto, cuando es un ángulo puede ser ocluible, ¿no? Que sería como un reto un poquito más desafiante. Y lo importante es porque hacer iridotomía o hacer cualquier otro procedimiento láser o quirúrgico que profundice la cámara anterior puede ser el punto de quiebre de esta situación de la toma de decisiones, ¿no? Muy bien, esto tiene una curva pronunciada, es una destreza clínica, obviamente hay procedimientos quirúrgicos que tienen curvas de aprendizaje más pronunciadas. Uno de los principales problemas que yo veo es que la gonioscopía es difícil de aprender en web labs o en cursos, y uno puede entender y ver, pero lo mejor es tener un tutor y que estemos yendo y viniendo y que el tutor diga, mira eso, okay. Claro, la tecnología nos ha ayudado, vamos a ver ahorita algunas cosas de tecnología, pero es importante como clínicos, como el ejercicio que hacemos en todo momento con campos visuales, OCTs, fotografías, evaluaciones de la superficie, del segmento anterior, somos clínicos que reconocemos patrones y nos entrenamos en reconocer lo normal y después a distinguirlo de lo normal de lo anormal. Entonces, ese es otro punto importante. Y bueno, es instrumental. Afortunadamente usamos nuestra lámpara de hendidura, que es un instrumento que todo el mundo tenemos, y un goniolente que no necesariamente es difícil de conseguir. Pero que no existe tampoco una popularización del uso de lentes tipo Sussman o tipo Zeiss, que ayudan mucho a hacer algunas maniobras que son importantes y que ayudan a tomar decisiones. Bueno, aquí tenemos estos diferentes tipos de lentes. Hay uno Goldmann que ustedes pueden ver abajo a la izquierda. Y luego están estos lentes tipo Zeiss o Sussman que no necesitan metilcelulosa para acoplarlo al ojo del paciente y que son los que realmente usamos de forma cotidiana, que no dan una visualización tan precisa, pero que dejan ver claramente algunos detalles. Vemos la diferencia que existe en el diámetro corneal, por eso se requiere de metilcelulosa o algún otro gel para acoplarlo, los que son Goldmann o tipo Goldmann. Y de los otros que aquí nosotros vemos, de repente dice, oye, también, $400, $600, también los existen
desechables que pueden ser utilizados como el que está arriba a la izquierda, pueden ser con mango, sin mango, pero lo importante es, estas serían como las perlas importantes, sería, recuerden como en su evaluación, pero especialmente para esta maniobra, una posición ergonómica, los de brazos más cortos con un apoyo, los de brazos más largos tienen que extender de una manera. La luz blanca del biomicroscopio de la lámpara de Indura es fundamental, que tenga mediana intensidad, ¿sí? de mediana a un poco de baja intensidad. El haz de luz debe ser acortado para que no llegue a la pupila y que pueda producir un efecto de un reflejo pupilar que modifique la evaluación del ángulo. Recuerden que su entorno debe ser de poca luz o totalmente apagado y que tenga suficiente anestesia tópica. A veces constantemente los fellows dicen, no, es que el paciente no cooperó para la gonioscopía. Básicamente ponerle una gotita por cierto que alcaíne funciona mejor que Ponti, y a veces nosotros nos llevamos de aquí alcaíne porque no hay en México. Dejarlo 10 segundos y ponerle una segunda gota y las personas cooperan muy bien. Acercamos sin un lente, distrayendo con el otro ojo para la oreja del paciente y ya después una adecuada posición, como ustedes ya saben hacerlo, en la lámpara de hendidura, pidiéndole al paciente primero que vea hacia arriba y poniendo de abajo hacia arriba, como usualmente ponemos los lentes, y desde luego pidiendo al paciente que mueva discretamente para un lado o para el otro, o bien basculado nuestro lente. Es difícil bascular el lente con los lentes tipo Zeiss o tipo Sussman, y aquí algo muy importante para los que no están familiarizados con ellos. La presión con la que se coloca ese lente de contacto, ese lente de gonioscopía, tiene que ser tan sutil que a veces permita como la entrada de burbujas. Si nosotros lo ponemos y vemos algo de pliegues, quiere decir que estamos haciendo demasiada presión y estaremos potencialmente abriendo el ángulo artificialmente, como lo hacemos en la maniobra de gonioscopía por indentación. Entonces, en estas maniobras instrumentales es importante, obviamente, usar Van Herik, hacer la evaluación panorámica por cuadrantes y luego hacer algunos aumentos si queremos ver un detalle. Terminamos nuestra gonioscopía tipo Sussman y pasamos a gonioscopía tipo Goldman. Es importante que tengamos nuestros dos lentes y nos podemos llevar allá, reconocer los linderos anatómicos. Hay que ver muchas fotografías, muchos pacientes, sobre todo los más jóvenes. No dejen ver pacientes normales con cámaras amplias para poder familiarizarse con diferentes intensidades de pigmentación de la malla trabecular y desde luego que puedan irse familiarizando con la parte de hallazgos normales y anormales. Van Herik, revisen Van Herik otra vez. Nos ayuda muchísimo no establecer quién tiene el ángulo abierto o el ángulo cerrado, pero de quién tenemos que ser mucho más perceptivos y que podamos nosotros hacer este tipo de maniobras, donde vemos un ángulo cerrado con un goniolente tipo Sussman, y cuando hacemos una discreta compresión, abrimos el ángulo y podemos descubrir o tratar de discernir quién tiene ángulos cerrados por aposición, que son los mayores beneficiarios de la iridotomía, la iridoplastía o la cirugía de cristalino, y desde luego aquellos que… Y aquí vemos rápidamente una palabra acerca de la cuña corneal. Muchas veces cuando hay poca pigmentación en el trabéculo, a veces nos es difícil determinar los linderos. Decimos, no sé si está abierto o está cerrado, pero básicamente porque no veo pigmento, y entonces utilizamos justamente la transición de transparencia que nos da la córnea de la línea blanca. Muy bien, aquí tenemos diferentes formas de clasificar, tal vez Spade sea el más completo. Y la fotodocumentación, rápidamente hacemos fotodocumentaciones. Estas que voy a presentar son fotodocumentaciones de goniofotografías de un instrumento automatizado que toma 16 fotografías y luego las ensambla. Y ven ustedes, aquí sería como para evaluar detalles. No es tan bueno evaluando abierto o cerrado por aposición. Si está cerrada por Cineques, no hay duda que está ahí. Ven ustedes cómo, por ejemplo, en este caso de una enfermedad de Axenfeld-Rieger, ¿sí? Un cierre angular que después hemos documentado que abre después de iridotomía, un síndrome de dispersión pigmentaria o pigmento después de iridotomía, es como vamos a ver ahorita, un quiste iridiano, independientemente que se tenga que validar documentalmente con VM, o bien la presencia de dispositivos. Esta es una sola paciente infantil que le pusieron una válvula de MED, luego un express y finalmente nosotros le hicimos una trabeculectomía, como ustedes ven ahí. Y se ven los 360 grados en ese ensamblaje de una manera muy interesante, una zona neovascularizada y después la misma zona 2 semanas después de la inyección de antiangiogénicos.
Sí, en un iStent, sí, el SIPAS, que ya no se pone ahora, que se ponía al espacio supracoroideo, y los procesos iridianos más largos, o la dispersión posterior. En fin, hacerla, yo les invitaría a que los que no tengan su lente tipo Sussman lo compren, empiecen comprando uno desechable y ya cuando queden ya muy confiados entonces ya compren uno de mejor calidad que les permita hacer mejores visualizaciones. Y acabamos diciendo que esta es una maniobra clínica que es compleja pero que es crucial. ¿Sí? No todo el mundo la hace, la soslayan pensando que ver la profundidad en la cámara anterior es suficiente. Necesitamos desarrollar más habilidad al respecto. Sería buenísimo poder hacer talleres haciendo tutoriales para la gonioscopía. Y desde luego la fotodocumentación es importante, sobre todo para los que estamos interesados en el área del glaucoma y particularmente de la enseñanza. Bueno, pues creo que ahorita sí tomamos un descanso. Muy bien, pues muchas gracias.